La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. El conjunto de bacterias presentes en el intestino de niños y niñas con autismo es distinto al de quienes no tienen este trastorno, según observó un estudio realizado por el Instituto Pasteur de Montevideo, junto con la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República y el Centro Hospitalario Pereira Rosell. El hallazgo, realizado en base a una muestra de 50 niños y niñas uruguayos, busca ofrecer una mirada preliminar para seguir analizando y comprender si la diferencia en la microbiota intestinal, la comunidad de bacterias y otros microorganismos que habitan naturalmente en el intestino de cada persona, puede ser un factor para tratar o mejorar la calidad de vida de quienes tienen justamente los trastornos del espectro autista. ¿Cómo se generó esta investigación? ¿Qué otros resultados podemos conocer? ¿Y cuáles son los próximos pasos? Vamos a conversarlo en nuestra entrevista central con Nadia Riera, doctora e investigadora del Instituto Pasteur de Montevideo. Francisco Morales, Otra Mañana. Doctora Riera, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Por favor, es un placer para nosotros. En primer lugar, doctora, dentro de lo que usted sabe, por supuesto, porque tal vez no sea su especialización, ¿es correcto contarle a la gente en el arranque qué se entiende por trastornos del espectro autista, que es justamente parte de lo que se determinó a raíz de este estudio? ¿Qué implica ese trastorno, digamos? Bueno, está muy buena la pregunta y más para un día como hoy, ¿no? Que es el día de visibilización y concientización del trastorno del espectro autista. Es una condición o un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por estos comportamientos tal vez repetitivos y estereotipados, estos déficits de atención, déficits sociales. Son chicos y chicas o bueno, adultos después, pero que son muchas veces presentan diferencias o formas de interactuar con los demás que son diferentes o menos que otras personas. Doctora, con el paso de los años, obviamente la ciencia, la medicina ha avanzado y nos ha permitido descubrir un poco más sobre un terreno poco explorado y sobre el que había una cantidad de mitos urbanos. Hoy es más factible entender por qué una persona puede sufrir justamente o padecer los trastornos del espectro autista. Se lo pregunto porque ha habido, como decía, mucha leyenda con respecto a por qué una persona finalmente, padece los trastornos del espectro autista. No, está bien la pregunta y es tal cual que hay como fue motivo de controversias por bastante tiempo. Pero la gran realidad, y desafortunadamente, es que la etiología, es decir, cómo comienza este trastorno, no está del todo claro. Sabemos sí que hay componentes que son ambientales, que son importantes, hay cosas que influyen en el ambiente, que pueden derivar en este trastorno. Hay factores que son genéticos, es decir, como la información que tenemos ya desde que nacemos en cada una de nuestras células, hay algunos genes que fueron asociados al trastorno. Y bueno, en realidad cuánto pesa cada uno de estos no está claro y cómo se genera la génesis así del trastorno no está del todo resuelta. Le hacía esa pregunta además, doctora, porque recuerdo en algunos casos se hablaba hasta de las vacunas, el mercurio, correcto, una cantidad de cosas que ninguna comprobada, pero que se mencionaban como eventuales causas, digamos. Sí, correcto. Eso fue un artículo en una revista muy importante que fue muy famoso porque se retractó, digamos. La revista lo dio de baja y dijo no estamos de acuerdo con estos resultados que nosotros mismos publicamos. Como después de ver los resultados con más cuidado y después de ver qué era lo que decía ese artículo en cuestión, se dieron cuenta que en realidad no podían soportar esa afirmación con la evidencia que tenían. Claro. Doctora, ni bien planteamos el reportaje hoy temprano, afortunadamente la audiencia reaccionó con muchos mensajes, con algunas preguntas, con algunas dudas con respecto a esto. La primera o gran parte de un grupo de preguntas que podemos justamente agrupar tienen que ver con la condición hereditaria o no de los trastornos del espectro autista y qué pasa, por ejemplo, con la línea de consanguinidad entre hermanos, por ejemplo.
cómo opera, cómo funciona, por lo que sabemos hasta ahora, digamos, los trastornos del espectro autista. Bien, es una muy buena pregunta. Y como comentaba anteriormente, sabemos que hay un componente genético que es importante. Sabemos que hay entre 100 y 1000 genes que ya podemos mapear, digamos, que tienen algo que ver con el autismo por lo pronto, y que si los tenemos cambiados con la forma que esperamos, esos genes pueden estar implicando que se desarrolle, que se genere autismo. En cuanto a los hermanos, que además comparten mucho más que genes en común, porque comparten, a priori, no necesariamente la misma madre, pueden ser medios hermanos, pero claro, si comparten la misma madre, además comparten un montón de cosas más ambientales y del desarrollo. Se sabe que es mucho más frecuente encontrar un hermano con el trastorno que en la población común, o sea, 10 veces más probable. O sea que hay un factor que está relacionado y vinculado. No se termina de entender del todo por qué. Claro, es ahí donde, queda camino por explorar e investigación por hacer, ¿no? Exacto. Pero si en la población general, digamos, hay una incidencia de algo así, como un 3%, si hay un caso donde ya hay reportado un chico con diagnóstico en una familia, la probabilidad sube como al 18 o 20%. Ajá, es un dato interesante. Doctora, usted mencionaba justamente, esta era la próxima pregunta, la incidencia de los trastornos del espectro autista en Uruguay, y ya que en parte respondió, le agrego otra pregunta, digamos, que tiene que ver con el subregistro con respecto a esto, porque hay grados, digamos, está parcializado los trastornos que pueden ser más severos o menos severos. Sí, correcto. Es un espectro y hay como distintos niveles, si se quiere, de autismo dentro del espectro. Y sí, en Uruguay estimamos que hay 1 cada 77 personas con diagnóstico. Pero bueno, hay países, por ejemplo Estados Unidos, que estiman que hay 1 cada 36, claro, cada 36 personas. Eso es lo que se acerca más a 3%. Y bueno, sí, creemos que hay parte que es subdiagnóstico, ¿no? Hay parte que hay muchos chicos que no están diagnosticados. Doctora, con respecto al tema de los tratamientos, con respecto al tema de las ayudas que se le brindan a los padres, a los núcleos familiares que tienen chicos con trastornos del espectro autista, no la quiero complicar con la respuesta. La pregunta apunta a saber si Uruguay está bien preparado, se está preparando, está mejor preparado que antes, con respecto a dar todo ese andamiaje operativo de colaboración y ayuda con las familias que tienen niños con trastorno del espectro autista. Bien, está muy buena la pregunta y está bueno este día justamente para visualizar un poco lo precario que es las ayudas, lo precario que es el sistema de apoyo. No está del todo aceitado. Primero que nada, que una familia llegue al diagnóstico, eso ya es una primera barrera. Y una vez que llega al diagnóstico, una de las cosas que sabemos que es importante es iniciar cuanto antes la intervención temprana con distintos tipos de terapias e intervenciones, y eso es aún una barrera aún mayor, porque eso implica primero conseguir la gente especializada en eso, conseguir los recursos para pagarlo, conseguir toda la gestión logística familiar que implica. Entonces son distintas barreras que enfrentan las familias día a día. Claro, convengamos, y aunque se ha dicho de la mejor manera, atender las necesidades que tiene un joven o una joven con respecto a trastornos del espectro autista alteran las dinámicas familiares, digamos, y ahí es donde tiene que estar esta malla de contención que puede brindar el Estado, la sociedad en general, con respecto a centros de educación que puedan justamente manejar estas situaciones, el tema del transporte, el tema de cuidados en general, digamos. Es bien amplio la gama de cuestiones que están vinculadas a una dinámica familiar que se ve alterada por esto, ¿no?
Sí, totalmente. Los aportes que hay son muy precarios y sabemos que insuficientes. Eso está clarísimo. Dependiendo, claro, un poco de los recursos de cada familia, claro, cada familia lo sortea de la forma que puede. Pero incluye una carga para las familias muy grande. Hay muchos de estos padres que tienen que dejar de trabajar o trabajar muchas horas menos. Claro. Doctora, esto era con respecto a la forma de presentar o de hablar sobre el tema de los trastornos del espectro autista, teniendo más en cuenta la fecha en la que soy, como usted lo decía tan correctamente. Este es un grupo de temas. El otro grupo de temas que quería plantear antes de llegar a lo que ustedes han analizado ahora tiene que ver con el tema de la microbiota y el intestino. Hoy, cuando planteaba el reportaje temprano, anunciando que íbamos a estar conversando con ustedes sobre esta hora, citaba algunas declaraciones que ha hecho el doctor Henry Cohen con respecto a que la microbiota y nuestro intestino dicen mucho de nosotros, es como es nuestro segundo cerebro. La oyente del 515 nos recomendaba una entrevista con la doctora Cecilia Vitola, porque también justamente ella le había comentado que hablaba de dos cerebros en nuestro cuerpo, el cerebro y el intestino. ¿Qué representa el intestino en nuestro cuerpo y qué datos nos puede dar con respecto a distintas cosas que nos ocurren, doctora? Bueno, está muy buena la pregunta y eso es, un poco lo que trabajamos acá en el Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur de Montevideo, que es un poco entender cuál es el rol de las bacterias o de los microorganismos que viven en nuestro intestino en hablar con ese cerebro. Uh-huh. Entonces, esta línea lo que busca un poco es ver si hay bacterias que por ahí hacen compuestos que son neurotóxicos o neuroreguladores o neuroestimuladores, ¿no? Un poco en esta conversación intestino-cerebro, que sabemos que es bidireccional, ¿cuál es el rol que cumplen las bacterias en todo eso? O sea, ¿qué pueden estar haciendo o qué funciones pueden estar cumpliendo o no cumpliendo en distintos trastornos, como por ejemplo el trastorno del espectro autista? Uh-huh. Doctora, hoy por hoy, en base a los estudios que usted ha realizado, a la comprobación que ha leído, porque obviamente hay otros países que también hacen este tipo de investigaciones, ¿qué podemos decir hoy con respecto a esa vinculación que hay entre el intestino y el cerebro y una cantidad de cuestiones que nos pasan, digamos, desde el punto de vista de reacciones, de cómo nos sentimos cuando ingerimos cierto tipo de alimentos o cuando no lo hacemos, o con respecto a el ambiente? ¿Qué hemos aprendido en estos años con respecto a esto? Bien, esta investigación un poco va en esa línea de tratar de entender un poco qué es lo que pasa y a nivel de esta población uruguaya. Y para eso, bueno, lo que tratamos de hacer es abarcar este problema desde tres patas distintas. Una es la pata nutricional y la dieta que llevan estos chicos, que eso lo hacemos en conjunto con la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Y la otra pata grande es el historial clínico de estos chicos. Como decías hoy y como mencionabas, el trastorno tiene distintos niveles y no es igual para todos los chicos. Entonces, ellos pueden hacer entrevistas más exhaustivas donde ven el perfil clínico mucho más en detalle, en conjunto con nosotros, que vemos toda la parte microbiológica. Entonces, con esas tres patas tratamos de contestar esas preguntas que decías tú, ¿no? ¿Qué pueden estar haciendo estas bacterias? ¿Qué cambios puede haber en el comportamiento? ¿O qué cosas podemos ver diferentes? Lo podemos lograr solo porque tenemos las tres patas y el equipo multidisciplinario que está viendo al mismo tiempo, en forma coordinada, estas cosas de la población. Uh-huh. Doctora, ustedes están trabajando en este tema desde el año 2023, ¿es así? Sí, correcto. Comenzamos en el año 2023. ¿Y cómo ha sido el trabajo? ¿Quién lo ha financiado? ¿Cómo ha sido el desarrollo de la tarea? Esto está enmarcado en un fondo sectorial de salud de la ANI. Lo financia la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y bueno, lo presentamos, yo soy como responsable científica del proyecto desde el Instituto Pasteur de Montevideo, pero como les decía, incluye estas dos instituciones más, que son la Escuela de Nutrición y la Facultad de Medicina y el Centro Hospitalario Pereira Rosell, en particular la Unidad de Trastorno del Espectro Autista. Entonces, en conjunto y en forma coordinada decidimos abarcar este problema y lo venimos haciendo desde noviembre del año 2023.
Doctora, entonces, yendo ahora sí en profundidad a lo anunciado, a lo descubierto por parte de este grupo de trabajo, el proyecto se ha realizado con respecto a 75 niños con autismo, se analiza su microbiota en muestras de materia fecal y saliva y se las compara con la microbiota de sus hermanos que no tengan diagnóstico de autismo y así, de esa manera, poder detectar posibles diferencias en la flora intestinal. Profundicemos un poco más sobre esto, o sea, ¿qué hemos logrado descubrir a partir de estas comparaciones, doctora? Bien, hemos empezado con esto tal cual como lo mencionabas tú, estas 75 familias que están compuestas por un chico con diagnóstico de 4 a 10 años de edad, con un hermano sin diagnóstico en ese mismo rango de edad, de 4 a 10 años. Y la idea justamente de tener un grupo sin diagnóstico y grupo con diagnóstico es tener algo para comparar, ¿no? Un grupo como control para ver si vemos un efecto del trastorno del espectro autista por per se, digamos. De las 75 familias no hemos llegado a las 75, así que nuestro estudio todavía está abierto. Si hay familias que quieran participar, pueden comunicarse con nosotros y los vemos si podemos ingresarlos al estudio o no. Y bueno, lo que buscamos un poco es buscar esas diferencias con el trastorno del espectro autista y sin el trastorno del espectro autista. Durante el estudio se procesaron muestras de materia fecal de más de 50 niñas y niños, lo que arrojó como resultado preliminar que las comunidades bacterianas son distintas entre pequeños con y sin autismo. ¿Eso es así? Sí, correcto. Tenemos resultados preliminares de unos 53 chicos y en ellos solo estudiamos las bacterias y vemos bacterias que están más presentes, o sea, que tenemos más cantidad en los chicos que tienen diagnóstico y otras que por el contrario están más presentes en chicos que no tienen el diagnóstico. Doctora, ¿qué incidencia tiene el tema del embarazo o las eventuales complicaciones del embarazo? Porque eso también ustedes tuvieron acceso a esa información. Sí, correcto. Eso es una de las cosas que está postulada como hipótesis, una de estas factores ambientales que mencionábamos al principio, ¿no? Que puede tener que ver con la etiología del trastorno. Y bueno, lo importante de este estudio es que recabamos toda esa información y ahora lo podemos incorporar como variables. Por ejemplo, si estos chicos nacieron con parto vaginal o con cesárea, si fueron alimentados con leche materna o con fórmula, son todos factores que sabemos que impactan en las bacterias que viven adentro de nuestro intestino de forma muy grande, ¿no? Son como grandes determinantes. Entonces toda esa información la podemos incorporar para ver nuevas asociaciones. Claro, y a partir de este punto, doctora, por esta información tan preliminar, por supuesto, que tenemos entre manos, digamos, ¿cuál sería el siguiente paso, el próximo paso? Bueno, perfecto. Nuestro plan ahora, de aquí a fin de año, es terminar de conseguir estas 75 familias y toda la mayor cantidad de muestras posibles. Y bueno, y dar un paso más en cuanto a la tecnología que usamos para ver las bacterias y otros componentes de la microbiota intestinal. Eso, por ejemplo, son virus o arqueas o otras cosas que tenemos viviendo adentro nuestro. Lo que hicimos hasta ahora solo nos permite ver bacterias, pero bueno, queremos ir un poco más en profundidad, entonces para eso tenemos que cambiar la tecnología y la metodología usada. Claro, claro. Doctora, no quiero con la próxima pregunta ni complicarlo a usted ni tampoco generar expectativas desmesuradas o fuera de lugar, y además estamos hablando de un informe preliminar que requiere de una serie de pasos más, de hecho ampliar la investigación, usted lo ha mencionado. Ahora, con esta información que hoy tenemos entre manos, con las diferencias que se advierten en los resultados de la materia fecal y saliva de niños con autismo y de niños sin autismo, ¿es un primer paso, es un camino que se puede explorar con más tiempo y más investigación para poder desarrollar algo, una enfermedad, un medicamento o un complemento o lo que sea que pueda colaborar con la situación? Está bien la pregunta. Nuestro objetivo en esta investigación en particular
era determinar si había diferencias para desarrollar nuevas herramientas diagnósticas, o sea, sería como una etapa previa, digamos. O sea, si hay una bacteria que está más representada, tal vez encontrar una herramienta donde podemos cuantificar esa bacteria y ver si eso puede acompañar el diagnóstico temprano en chicos con TEA. Ese era nuestro objetivo inicial. Pero como bien decís tú, es un área que da para pensar en diagnóstico, pero también da para pensar en tratamientos o intervenciones para modular el microbioma. Eso sería efectivamente a etapas futuras y es donde va un poco el campo del microbioma intestinal, pero sí hay una brecha bastante grande en lo que realmente se puede conseguir hoy en la clínica y lo que es la investigación de academia, ¿no? Claro. Doctora, como usted decía, están, recepcionando más familias que tengan estas características que usted mencionaba. Se pueden comunicar al correo electrónico proyectoautismomicrobiota@gmail.com, todo en minúscula, todo junto, proyectoautismomicrobiota@gmail.com. Y para simplificarlo un poco más, aquellos que tal vez están manejando y nos están escuchando ahora vía radio, pueden comunicarse telefónicamente al 2522-0910, que es el teléfono del Instituto Pasteur de Montevideo. Allí obviamente los van a derivar para que se pongan en contacto con ustedes. Doctora, una última pregunta. Si bien, como usted decía, es la líder de esta investigación, la referente, ¿cuántas personas integran el laboratorio de genómica microbiana y este proyecto en particular? En el laboratorio, trabajando en este proyecto, somos 5 personas, algunos con trabajos mucho más de mesada y otros con trabajos más bioinformáticos, que solamente trabajan en la computadora y analizan las secuencias. Tenemos también 5 médicos que trabajan en esto, tenemos 2 gastroenterólogos pediátricos y tenemos la cátedra de psiquiatría infantil de Facultad de Medicina, que incluye también 3 doctoras más. Bueno, está la profesora Gabriela Garrido, pero también hay dos más que están trabajando día a día con las familias y haciendo estos cuestionarios que les comentaba hoy. Y después de la Escuela de Nutrición está Paula Mendive, que es nutricionista y que trabaja en este tema también, y una persona más. Entonces, en total, si no me fallan las cuentas, somos unos 12 personas trabajando activamente en esto. Bien, recomiendo a la audiencia que esté interesada en estos temas que ingrese a la página del Instituto Pasteur, que es pasteur.uy, porque allí pueden advertir en el laboratorio de genómica microbiana la cantidad de proyectos que están trabajando actualmente, son más de 5, la cantidad de personas que están trabajando en toda la órbita del laboratorio, como decía recién la doctora, y además la cantidad de publicaciones que se han hecho con respecto a este y a otros temas que es interesante compartir y ocultar, para poder conocer justamente el trabajo que desarrolla el Instituto Pasteur. Doctora Nadia Riera, doctora médica, investigadora del Instituto Pasteur, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y por la nota y por seguir visibilizando el tema en un día tan importante como hoy, 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concientización del TEA. Informado, dinámico y entretenido. Otra mañana por Oriental.